Somos incapaces de saber al 100% todo el daño que el feminismo está haciendo hoy en día. Sí, sabemos que, por ejemplo, las cuotas de género son injustas, que perjudican a miles de hombres válidos cada día, que ven que sus oportunidades se esfuman para colocar a mujeres peor preparadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero la mayoría piensa que ahí se acaba el problema. Y nada más lejos de la realidad, esa no es más que la punta del iceberg. Y no hablamos solo de despilfarro absurdo, injusticias particulares o chiringuitos morados para colocar amigas y familiares. Hablamos de cosas tan importantes como el ejército y la seguridad. Mirad esta historia del canal Cosas Militares. 8 personas han resultado heridas leves al producirse un choque entre un petrolero y una fragata de la Marina noruega. Estas son las imágenes en las que las autoridades noruegas proceden a encallar la fragata para evitar su hundimiento. El accidente, cuyas causas se desconocen aún, se produjo en una terminal de carga cerca de Bergen, en la madrugada de este jueves. Hasta aquel año había sido el mayor ejercicio ejecutado por la OTAN. El ejercicio había sido monstruoso, 50.000 soldados, 31 países, el espacio aéreo de Suecia y de Finlandia, estaba dirigido por Noruega, una pasada de ejercicio. Aquellos ejercicios habían sido diseñados para poner a prueba la capacidad de la alianza para planificar y llevar a cabo una importante operación de defensa colectiva, desplegando activos en el mar, en la tierra y en el aire. En especial, esta clase de ejercicios permitían demostrar que Estados Unidos podría apoyar a Europa en el caso de una guerra contra Rusia, que podrían hacer llegar refuerzos a lo largo del Océano Atlántico. Como bien nos está comentando Yago, estos ejercicios eran importantes, planteaban el escenario hipotético de cómo Estados Unidos enviaría refuerzos a Europa ante un eventual ataque ruso. Como digo, algo serio, alejado además de los focos, porque por muy importante que sea el ejercicio, no ocuparía más de 2 o 3 titulares y a la mayoría de la población un ejercicio militar le interesa entre 0 y nada. Vamos, que parece que en esta ocasión no habría motivos para meter las dichosas cuotas de género, ni siquiera para intentar ganar votos y mostrarte como el perfecto gobierno aliado y feminista. Pues no, nada más lejos de la realidad. Del feminismo está tan pero tan implantado en tantos y tantos ámbitos que cada día las cuotas de género nos ponen en situaciones de riesgo o debilidad sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Buque es por lo que sorprende su final. ¿Qué es lo que le pasó al Helge Ingstad en el año 2018? Pues alrededor de las 2:40 de la mañana se tuvo constancia de que la fragata Helge Ingstad F-313 se dirigía a través del Fjordo Hjeltefjord hacia su base cerca de la ciudad de Bergen. La fragata regresaba de participar en el ejercicio Trident Juncture del que hemos hablado antes, que había concluido justo el día anterior. A una velocidad de 17 a 18 nudos, lo que sería una velocidad imprudente en una ruta marítima con alto tráfico, alrededor de las 3:45, la fragata logra divisar unas luces de navegación de otro buque. Sin embargo, en el puente de mando se malinterpretan, ya que también se encontraban encendidas las luces de cubierta de proa del otro buque, y se concluyó erróneamente que se trataba de una terminal petrolera en un contexto de muy baja visibilidad. Sin embargo, las luces pertenecían al enorme petrolero de bandera maltesa Sola TS, un buque que tiene 113.000 toneladas de desplazamiento frente a las 5.000 de la fragata. En ese momento, el Sola TS se encontraba maniobrando con la ayuda de 2 remolcadores para iniciar su navegación. Unos minutos después, cuando el petrolero ya navegaba a una velocidad de 6 nudos, observó en el radar de superficie un contacto a 2.500 metros navegando hacia un rumbo de colisión a toda velocidad. Ese contacto radar era la fragata Helge Ingstad, que viajaba a 17 nudos. En ese instante, el petrolero, por medio de luces y por radio, hizo una llamada urgente para solicitar el viraje cerrado de la fragata. Al no obtener respuesta, el petrolero, decidió caer 10 grados a estribor para intentar sortear a la amenaza. Además, el comandante del petrolero ordenó parar todas las máquinas y a continuación ordenó dar marcha atrás a toda velocidad. Sin embargo, llegados a este punto era demasiado tarde para realizar cualquier maniobra por parte de ambas embarcaciones. Y así es como a las 4:01 de la mañana,
con todo el ancla pasando a lo largo de la fragata, le produce una raja tremenda a la misma el petrolero Sola TS, que, vamos, es que lo rompió, lo rajó como si fuera mantequilla. Dejan así en la fragata una brecha longitudinal de 45 metros en plena línea de flotación, dañando temporalmente el suministro de energía eléctrica, mientras los compartimentos empezaban a inundarse lentamente. Y así es como, ante el supuesto riesgo de vuelco, se decidió ordenar la evacuación urgente del Helge Ingstad. Como resultado de todo esto, la estanqueidad y la flotabilidad del buque fue perdiéndose y este terminaría prácticamente semi-hundido y encallado contra las rocas. Afortunadamente, eso sí, sin ninguna pérdida humana. En contraste, el petrolero no sufrió daños severos, más que la pérdida del ancla de estribor junto con la cadena y unos roces en su escobén. Entonces, de forma resumida, la fragata informó de su acceso al fiordo. El petrolero detectó a la fragata antes que la fragata le detectara a él. El petrolero escribió al centro de control marítimo del fiordo, pero este le dijo que no tenía datos de la fragata, sorprendentemente. No sabemos si se debía a una medida de seguridad militar. Sin duda, el mal manejo de la información y la ineptitud por parte de la torre de control al no haber resuelto la interferencia entre ambos buques tuvo un papel fundamental en el accidente. Pero ahora conviene preguntarse qué sucedió a bordo del Helge Ingstad, por qué el petrolero les vio a ellos y ellos no vieron al petrolero, que era muchísimo más grande. Con una dotación de 137 tripulantes, compuesta por un 80% de personal femenino, en el momento de la colisión, la mayoría de las marineras estaban durmiendo, incluido el comandante del buque y su segundo, que no subirían al puente de mando hasta las 4:30 de la mañana. En el puente... Solo con este simple dato de un 80% de mujeres en toda la fragata ya huele un poquito a que algo raro había pasado aquí. No necesitas ser un experto militar para saber seguro que el porcentaje de mujeres en el ejército noruego, por muy progre que se haya vuelto está muy por debajo de ese 80%. Por lo tanto, esta desproporción solo puede deberse sí o sí a cuestiones políticas y no de mérito. Además de los pocos hombres que había dentro, el capitán no estaba despierto y las otras decidieron que para qué despertarle, que ellas eran igual de capaces de sortear una situación así que los hombres. Curioso, eso sí, que de un 80% de mujeres, el capitán fuese un hombre. Quizás pensaron los altos mandos progres que simplemente al poner a un militar de verdad al mando, esto podría arreglar cualquier estupidez de un conjunto de charos. Y no digo que una mujer no pueda ser militar, me estoy refiriendo a este caso concreto, donde obviamente hay más inclusión forzada que en las películas de Disney. De mando había 7 personas que las pesquisas judiciales han permitido saber que no tenían suficiente experiencia como para mandar un buque de esas características en aquel contexto de baja visibilidad. Salta la sorpresa. ¿Me quieres decir que para reunir un 80% de mujeres en un sector en el que estas son una minoría, tienes que acabar poniendo en puestos de responsabilidad a mujeres que no están capacitadas para estas funciones? Sorprendido me hallo. Por si todo esto fuera poco, súmale el ICE, el Sistema de Identificación Automática, un sistema internacional de navegación para saber dónde están los barcos, que estaba en modo Reception Only, es decir, que la fragata solo recibía la ubicación de los otros buques, pero no compartía su ubicación, un gravísimo error humano. Quizás lo peor de todo es que la fragata tenía un sistema de propulsión por turbina de gas capaz de entregar 20.000 caballos de vapor de forma instantánea. De ser utilizada de forma similar al petrolero, es decir, de haberse usado para propulsarse en reversa, el impacto de la colisión hubiera disminuido enormemente y con él los daños. Pero el cúmulo de negligencias no concluye aquí, ya que ha quedado constancia de que en ningún momento se ordenó cerrar las compuertas para generar estanqueidad y aumentar la flotabilidad de la propia fragata. Es decir, los buques de guerra están llenos de puertas que aíslan el buque en decenas de compartimentos estancos, una medida que permite combatir incendios, ataques químicos y grandes vías de agua. Además, debía existir un trozo de averías encargado de reaccionar a esta clase de emergencias, pero la realidad es que no había nadie preparado. Pero lo que sí es una realidad es que el buque tardó 4 días en hundirse completamente, mientras que la tripulación lo abandonó en solo 30 minutos. Ahora bien, aquí no termina el caso.
Al fin y al cabo, la reacción del gobierno noruego fue priorizar que no se obstruyera esa ruta marítima por la que se exportaba el petróleo, en detrimento, eso sí, de proteger, de salvar a la fragata. La Agencia Europea de Investigación en Seguridad, la NSIA, en 2021 elaboró un extenso informe en el que determinó que el buque podría haberse salvado pese a haber soportado daños por encima de lo que estaba presupuestado en la compra de la fragata si se hubieran logrado cerrar esos compartimientos estancos que hubieran permitido preservar la flotabilidad durante un tiempo muy superior. ¡Qué absoluta barbaridad! La tripulación feminista de la fragata tuvo tiempo de reducir el impacto actuando como la malvada y machista, seguramente, tripulación del petrolero. Y además, podría seguramente haber salvado la fragata tras el impacto, que es una inversión millonaria, simplemente siguiendo un protocolo y cerrando con puertas. Pero claro, le vas a decir tú a una mujer súper empoderada que cierre la puerta. Completamente. Y dicho esto, para terminar, traemos a colación el debate sobre la igualdad de sexos, de género, dentro de las Fuerzas Armadas. De entrada, personalmente, rechazo el argumento que indica que las mujeres son incapaces de desempeñar su labor en el ámbito de un buque de guerra, en el que la disciplina y el espíritu de equipo son las verdaderas claves de una buena tripulación. Ahora bien, lo que sí podría suceder es que se haya dado un caso de corrección política y de políticas feministas o de igualdad mal llevadas dentro de una fragata. Hemos dicho que la dotación del buque hundido constaba de un 80% de marineras. En contraste, el porcentaje de mujeres en el ejército noruego se sitúa alrededor de un elevado 20%. Así que puede haber algo de esto, de una negligencia fruto de un proceso de selección negligente en realidad también, que en lugar de atender a los méritos y capacidades se ha centrado en aspectos de la personalidad, de la constitución individual, como es pues el sexo de la persona, ¿no? A ver, aquí Yago está siendo muy políticamente correcto, pero ha dado datos que son tremendamente obvios. 80% frente a tan solo un 20% del total. Una variación normal sería que el porcentaje de mujeres de la fragata fuese de un 15 o un 25%, un 30% quizás, o en algunos casos aceptemos el doble, un 40%. Pero un 80% es prácticamente imposible de alcanzar sin un proceso dirigido de inclusión forzada. Este no es el primer caso de este estilo y lo peor es que no va a ser el último. Lo preocupante de todo esto es que ante este accidente se echó la culpa, atención, a una empresa española, a la fabricante de esta fragata, pero nunca, jamás a las cuotas de género feministas. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.